Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo a la cápsula de resumen para la semana número 8 de TICS, que corresponde a la unidad número 2. Para esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio que estábamos viendo de la clase anterior, semana 7, donde habíamos partido con lo que son los editores de diapositivas. Entonces, bajo ese caso, como nosotros estábamos viendo un ejercicio donde utilizamos una plantilla de práctica o un archivo de práctica de PowerPoint, vamos a continuar con el mismo para primero recordar algunos conceptos. Lo primero es, ¿qué son los editores de diapositivas? ¿Ya? Los editores de diapositivas nos permiten generar presentaciones con elementos multimedia, como imágenes, textos, listas numeradas, viñetas, incluso insertar elementos como videos, ¿cierto? U organigramas. Pero antes de partir con todos esos elementos o empezar a enumerarlos, lo primero que tenemos que tener a recordar o tener en consideración es el fondo. En este caso, nosotros estamos utilizando una imagen de fondo para la diapositiva, el cual es el primer elemento que debemos configurar. ¿Por qué? Porque cuando yo configuro el fondo, todos los elementos que voy agregando los puedo tener ya en consideración con el contraste de colores o de la imagen, entiéndase los mismos relieves de las imágenes, los colores, si hay algo que contraste demasiado con el color del texto, u otra imagen que voy a poner sobre esta imagen de fondo. Ustedes pueden ver, o prestan atención a los colores, tenemos un fondo de varios colores, la mayor parte en negro, y al utilizar letras de color blanca, la verdad es que la lectura es bastante fácil, no tenemos problemas para poder leer este texto. Sin embargo, si nosotros utilizáramos un color negro para el texto, ya se hace mucho más complicado poder leer ese texto. Entonces, ¿cómo configuramos el fondo de la diapositiva? Tenemos dos opciones. En alguna parte donde no haya ningún elemento, clic derecho a la diapositiva, formato del fondo. O pestaña diseño, dar formato al fondo. De ambas maneras se abre el panel de dar formato al fondo, donde teníamos tres opciones. Relleno sólido, donde podíamos configurar un color sólido. Relleno con degradado, para configurar un color en degradé. Y el que estamos utilizando actualmente, que es relleno con imagen o textura. En este caso voy a cancelar el cambio para mantener el fondo que estamos utilizando. Eso es lo primero a recordar. Con el fondo ya configurado, podemos empezar a agregar elementos de diapositiva que vamos a utilizar. Cuando hablamos de elementos de diapositiva, me refiero a diseños de diapositiva, diferentes tipos de diapositiva, donde eso lo podemos encontrar en la pestaña inicio, botón grupo diapositivas, botón nueva diapositiva. Tenemos los diferentes tipos de diapositivas que podemos utilizar. La más común es diapositiva de título y objetos, donde podemos escribir algún título y agregar objetos como imágenes, gráficos, texto, video, etc. Otro tipo de diapositiva que también es bastante utilizado son solo el título. Esta es bastante útil cuando yo quiero agregar imágenes o algún elemento que no es de texto. ¿Por qué? Porque tengo solo una caja de texto, que es para el título, y el resto es un espacio vacío o libre para insertar imágenes. El tercer diseño que podemos utilizar de manera muy común es la comparación. ¿Por qué? Porque ya viene con un espacio para títulos, o espacio para los subtítulos, por ejemplo, si quiero hacer una comparación de verdaderos o falsos, o de características. Por ejemplo, en este caso tenemos la diferencia entre el masaje de relajación versus el de activación deportiva. ¿Cuáles son las características de ambos masajes? Entonces, es importante utilizar los diseños de diapositiva para no tener que estar configurando o reconfigurando y editando distintos diseños de diapositiva que ya existen. Es para no perder tiempo prácticamente. Yo podría tomar casi cualquier diapositiva y empezar a clonar las cajas de texto y reubicarlas, pero la verdad es que es una pérdida de tiempo. Otro de los elementos importantes cuando ya tengo mis diseños de diapositiva y mi fondo es comenzar a agregar el texto. Cuando ya comenzamos a agregar texto, estamos hablando de cosas ya que tengo que comenzar a configurar para darle un sentido
no solamente desde el punto de vista del contenido, sino que de cómo va a quedar organizado el esquema de colores o el diseño o el patrón de colores de mi presentación. Para ello tenemos las cajas de texto. Vamos a seleccionar este texto de acá. Y tenemos el grupo fuente. El grupo fuente nos permite configurar varios elementos. Tipo de fuente, tamaño de fuente. Tipo de fuente, habíamos visto acá algunos. Las configuraciones de negrita para engrosar el texto. Cursiva para inclinar. Subrayado para poner una línea debajo. Y también la opción de tachar. También tenemos las configuraciones de colores. Acá tenemos dos configuraciones de colores. La primera es el color de fuente. El color de la fuente cambia el color del texto propiamente tal. Mientras que tachado, perdón, resaltado, es para poner un color destacado sobre el texto. Esto es como cuando pasamos un destacador sobre un libro, sobre la hoja de un libro, un cuaderno, para destacar alguna palabra o frase. Por ejemplo, yo puedo destacar la palabra inglesa message, deriva de la palabra árabe más. Y utilizamos algún resaltado. Otro botón importante es el botón de formato del texto, o mejor dicho, borrar el formato del texto. Borrar todo el formato. Quita todo el formato de la selección. Lo deja por la configuración de fábrica del programa. Este botón, cuando yo lo aplico, no borra el texto. Lo que hace es borrar las configuraciones adicionales aplicadas. Por ejemplo, cambiar al formato a Calibri, que es el estándar que viene configurado, lo vuelve a color negro y le quita la negrita y el subrayado. El original, el de fábrica. Así es como estaba configurado y este sería el de fábrica. Ya. Eso no es lo único que tenemos. También tenemos el grupo párrafo. El grupo párrafo a mí me permite configurar parámetros del texto que tienen que ver netamente con la presentación o la apariencia del texto, como las alineaciones. Derecha, centrar, izquierda, centrar, derecha y justificar. Justificar es el único parámetro de ajuste de línea que la verdad debemos aplicar sobre párrafos de texto de más de una línea. No tiene sentido aplicar justificación en líneas de texto de no más de una línea. ¿Por qué? Porque no se nota. ¿Ya? Hace una alineación de texto hacia la izquierda prácticamente y no causa mayor efecto. En cambio, cuando lo hacemos en un párrafo que tiene de más de una línea, lo que hace es organizarlo de manera simétrica dentro de la caja de texto, para que ocupe el máximo posible y se vea ordenado. Pasando a la pestaña Insertar, nosotros habíamos trabajado con insertar imágenes, específicamente imágenes en línea. ¿Por qué trabajamos con imágenes en línea como primera opción? Por la licencia Creative Commons. La licencia Creative Commons a nosotros nos permite utilizar imágenes de manera gratuita. Fondo de PowerPoint. Voy a buscar algo. La licencia Creative Commons, como les decía, nos permite bajar imágenes de uso gratuito, libre, que nadie nos puede cobrar o restringir su uso. Son bastante prácticas y útiles a la hora de generar cualquier tipo de presentación o documento, ya sea un informe, una presentación formal, de título, de trabajo, etc. También tenemos ilustraciones en la pestaña Insertar, donde podemos agregar, vamos a agregar una nueva pestaña, una nueva diapositiva, perdón, formas. Las formas son elementos que podemos insertar dentro de nuestro PowerPoint
para poder expandir su funcionalidad a la hora de generar elementos visuales como jerárquicos, mapas conceptuales, lluvia de ideas, diagramas de flujo, o una representación simple como un emoticón. ¿Cómo podemos utilizar las formas? Pestaña insertar, grupo ilustraciones, selecciono la pestaña formas y selecciono la forma que quiero insertar. Una vez seleccionada la forma con un clic, por ejemplo, desde la cara sonriente, cambio el cursor a una cruz, doy un clic sostenido y dibujo la forma que quiero utilizar. En el momento en que yo suelte el clic, la forma se va a soltar y va a quedar fija. Voy a tener que utilizar después los controles de movimiento especiales de la forma para poder ajustarla, que son estos puntos blancos. Clic a la forma y puedo reajustar su tamaño. Las formas tienen su propia pestaña especial, que se llama formato de forma de la herramienta de dibujo. De hecho, es una pestaña que aparece solamente cuando está seleccionado el elemento. La pestaña en este minuto desapareció porque no hay nada seleccionado. Cuando yo selecciono la forma, aparece la pestaña. ¿Qué puedo hacer con esto? Configuraciones como, por ejemplo, relleno de forma, cambiarle el color a la forma. Puedo cambiar el contorno de la forma, ponerle un contorno más grueso. Y puedo agregarle efectos a la forma. Efectos como sombra. Eso implica que va a tener un elemento de sombra que va a ser visible siempre y cuando la configuración de la forma específica y el fondo permitan verlo. Bajo algunas condiciones es prácticamente imposible ver sombras. En este sector que está un poco más claro, ahí quizá podamos ver bien la forma. Es casi imperceptible, pero si se fijan abajo del emoticón hay una forma, una sombra. Reflexión, que es un efecto espejo debajo de la forma. Este es mucho más fácil ya de percibir. También tenemos el iluminado, que pone una iluminación al elemento, un contorno de color. Vamos a utilizar este celeste que se ve un poco más. El bisel. Los biseles se utilizan para darle una especie digamos, de sensación en 3D, como para darle cuerpo a la imagen. Vamos a utilizar esa. Y finalmente vamos a utilizar giro en 3D. Esto acá. Giro en 3D para que la imagen esté girada. Ahí está. Entonces, tiene efectos de forma, sombra, reflexión, iluminación, bordes. El borde suave no lo utilizamos porque los bordes suaves chocan con el iluminado. Bisel, el bisel, como les dije, sirve para darle un efecto 3D. Cuando está girado, se puede apreciar de mejor manera. Y el giro en 3D. Esos son los efectos que hemos aplicado en este momento. De la misma manera en la que estoy trabajando la forma, porque estas son las opciones de estilo de forma, también puedo configurarle el relleno del texto. Si la forma tuviese texto, insertar formas, por ejemplo, un cuadro, y en este cuadro fuese alguna etiqueta,
Por ejemplo, puede ser, para comenzar, debe indicar sus datos, por inventar algo sin mayor sentido. Selecciono esto y en vez de configurar los estilos de forma, configuramos los estilos de artwork, relleno del texto, para configurar los colores del texto. Contorno de texto. También podemos ponerle un contorno al texto. Y efecto de texto. Podemos transformar el texto también. Dentro de la misma forma. Ahora, ¿este texto se puede modificar posteriormente? Sí. Bienvenido al curso de TICS para masoterapia. De todas maneras, solamente modifique el texto y los efectos se aplicaron igual. Ahí hay que aplicarse con algunos efectos para ver qué es lo que sucede. Eso respecto de las formas. Los modelos 3D y los Smart Art los vamos a dejar de lado porque requieren mayor configuración y los gráficos requieren el uso de planillas de cálculo, lo cual vamos a ver en la unidad número 5. Por lo que con el uso de las formas más básicas podemos trabajar sin ningún problema para generar un mapa conceptual, un diagrama o incluso alguna representación gráfica, como les decía, con un elemento visual como este. Ya. Eso respecto de las formas. Ahora, nosotros, para terminar de recapitular lo que estábamos viendo, que era lo de la clase anterior, nosotros estuvimos viendo las transiciones. Las transiciones son elementos, o mejor dicho, animaciones para la diapositiva, animaciones para la diapositiva que nos permiten animar la hoja completa. Aplican una muestra para la hoja completa, para la diapositiva. Mientras tanto, su contraparte, la animación, se encuentra deshabilitado porque se aplican a los elementos dentro de la diapositiva. Entonces, las transiciones, recuerden que para aplicarlas seleccionamos una diapositiva y podemos seleccionar alguna de las transiciones que se encuentran acá. Pueden ser sutiles, llamativas o de contenido dinámico. ¿Hay alguna que sea mejor que otra o que sea correcta? La verdad es que no. Se utilizan dependiendo del enfoque. Las sutiles se utilizan cuando quiero hacer un cambio que no llame mucho la atención, y las de contenido llamativo o dinámico se utilizan cuando quiero generar un quiebre en la animación, en la presentación, cuando quiero llamar la atención con algo que no sea mi propia voz o la explicación. Entonces, habiendo explicado todo eso, ¿qué es lo que nos queda por configurar? Las animaciones. Las animaciones, como les dije, se aplican a cada elemento dentro de la diapositiva. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos dos elementos, una caja de texto, dos cajas de texto. En la diapositiva número 2 tenemos una caja de texto, dos cajas de texto. En la número 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajas de texto, por lo que habría que configurar animaciones para cada una de esas cajas de texto. Y en la última diapositiva tenemos una caja de texto y 4 imágenes. Vamos a partir configurando la primera diapositiva. Como les mencioné anteriormente, las animaciones se encuentran deshabilitadas hasta que yo selecciono un elemento dentro de la diapositiva. Selecciono la caja de texto y se habilitan las animaciones. Aquí yo tengo tres tipos de animaciones.
voy a desplegar el botón más. Tengo animaciones de entrada, animaciones de énfasis y animaciones de salida. Las de entrada son para que el elemento aparezca dentro de la presentación. Si yo pongo, por ejemplo, flotar hacia arriba, el título va a flotar hacia arriba. Voy a marcar el cuadro donde aparece el nombre del presentador, o sea, mi nombre, y voy a poner desplazar hacia arriba. ¿Cómo puedo saber cuando un elemento tiene animaciones? Por estos números que aparecen acá. La caja de texto tiene el número 1 y la segunda caja de texto el número 2. Entonces, si yo inicio esta presentación, no va a aparecer nada hasta que yo presione un clic. Otro clic me va a aparecer el nombre del presentador. Así funcionan básicamente las animaciones. Pero eso es lo básico, lo mínimo. ¿Cómo puedo yo configurar a gran escala las animaciones? Por ejemplo, si vamos más atrás y revisamos un poco, yo tengo 3 tipos de animaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo tambalear como animación? Me sigue apareciendo la animación número 1, cuando debiera tener una animación número 3. ¿Cómo puedo agregar más de un tipo de animación? Mediante el botón agregar animación. Desde el grupo animación solamente puedo seleccionar una. Si quiero agregar múltiples animaciones, tiene que ser desde el botón agregar animación. Entonces, si voy a agregar más de una animación, por ejemplo, voy a tener flotar hacia arriba, y esto también va a ser flotar hacia arriba, necesito tener algo donde poder visualizar todas estas animaciones para ver su secuencia y su orden. ¿Dónde puedo hacer eso? En el panel de animación. Desde el panel de animación, yo puedo visualizar cómo va la secuencia de animación. Incluso puedo reproducirla para tener una previsualización. Primero el título, después el nombre. Y ahí está. Al título, quiero agregarle otra animación, una de énfasis. Por ejemplo, girar. Y ahí me aparece la tercera animación. Selecciono el nombre, o el cuadro, la caja de texto que tiene el nombre del presentador, agregar animación, voy a agregar la animación de énfasis impulso. Entonces, selecciono la primera animación, reproducir desde, y la secuencia es aparecer, aparecer, giro y un impulso. Lo que me faltaría en este caso es agregar animaciones de salida. Marco el primer elemento, botón de agregar animación y una animación de salida. Por ejemplo, flotar hacia abajo. Marco la caja de texto donde está el nombre del presentador, agregar animación, flotar hacia abajo. ¿Por qué tienen que seguir esta secuencia? Porque de esta manera, primero aparece el título, nombre del presentador, tiene la animación de énfasis en ese orden y después las correspondientes salidas. Ahora, si yo inicio la presentación, no va a aparecer absolutamente nada. Tengo que presionar clic cada cambio que yo quiero que aparezca o que suceda. Si yo no presiono nada más, la presentación va a quedar ahí. Presiono otro clic, aparece el nombre. Presiono otro clic, da el giro, el énfasis, otro clic, la salida, un último clic, la salida. Después de un séptimo clic, hacemos el pase a la siguiente diapositiva. ¿Cómo puedo trabajar de mejor manera las animaciones para evitar tantos clics, por ejemplo? Porque esto es una animación que requiere más bien una secuencia. Si yo le doy clic derecho a las animaciones, tengo los desencadenadores. Por ejemplo, el título va a ser iniciar con anterior, o sea que va a iniciar apenas aparezca. Cuando yo utilizo iniciar después del anterior, quiere decir que va apenas comience uno, va a comenzar el otro. De hecho, el número que nos quedó fue 0, que va a ser la animación número 0 en funcionar. Va a pasar todo al mismo tiempo.
De hecho, prácticamente no se ve casi nada porque está ocurriendo todo al mismo tiempo. Una manera de ordenar esto mejor es utilizar la opción de iniciar después de anterior. Clic derecho, iniciar después de anterior. Clic derecho, después de anterior. Después de anterior. Después de anterior. Después de anterior. De esa manera, si yo previsualizo o inicio la presentación, al comenzar el primero, automáticamente se van desencadenando sin que yo tenga la necesidad de presionar nada. Ahora, ¿dónde podría estar el problema? ¿Qué pasa si yo necesito que esto esté algunos segundos más? Por ejemplo, que se vea el masaje de relajación y el nombre del presentador. Porque veamos cuánto dura. Aparece el nombre, gira. ¿Qué pasa si yo quiero darle una pausa a esto para poder visualizarlo, hacer una presentación de a lo menos unos 30 segundos para que las personas puedan dar sus nombres? Bueno, selecciono alguna de las animaciones, por ejemplo, el título de salida, y le puedo agregar un retraso en tiempo. Voy a agregarle 15 segundos. Mejor 5 segundos solamente para poder visualizarlo. Para que no sea tan largo. Esperamos 5 segundos. Y van a comenzar las animaciones de salida. Entonces los retrasos son bastante útiles cuando yo quiero temporizar la presentación. Cuando yo quiero que empiezan a desaparecer ciertos elementos o estén en espera. ¿Cómo lo hago? Selecciono un elemento que quiero que tenga el retraso, que comience más tarde, y aplico el tiempo de retraso. Si se fijan, está separado por una coma. El primer parámetro son segundos y el segundo son décimas de segundos. Por lo que el tiempo acá, si yo quiero ponerlo en minutos, tienen que ser 60 segundos o 120 segundos. En este caso lo vamos a dejar en los 5 segundos que estaba. De esa manera puedo ordenar una presentación. Vamos a pasar a la segunda diapositiva y vamos a ir agregando lo mismo. Agregar animación de entrada, rueda. El texto, agregar animación, rótula. Agregar animación ahora al título, porque lo que sigue es el título. Iluminar. Lo vamos a quitar porque la verdad es que no funcionó muy bien. No. Tambalea. Y no, me equivoqué. Me equivoqué porque estábamos trabajando en el título. Agregar animación al título, tambalear. Y ahora el texto, tambalear. De esa manera me aseguro que estén ordenados. Este va a ser el número 1, después el número 2 el texto, número 3 el título de nuevo, número 4 el texto, por ende número 5 tiene que volver a ser el título por la salida. Y número 6 el texto para la salida. Y volvemos a hacer la misma operación. Clic derecho, iniciar con anterior, clic derecho, iniciar después de anterior, clic derecho después de anterior, clic derecho después de anterior, después de anterior, clic derecho después de anterior. Todo esto siempre se tiene que aplicar siempre y cuando nosotros tengamos temporizado o sepamos cuánto va a durar nuestra presentación. Si no tenemos claridad de cuánto va a durar, lo mejor es no aplicar temporizadores o desencadenadores. Es dejarlo de manera manual al hacer clic. Es lo mejor, sobre todo si no me manejo muy bien en el tema. Porque si no me estoy manejando el tiempo de la presentación, de cuánto voy a estar hablando, y esto empieza a pasar, y yo me demoro,
perder, digamos, el hilo conductor y se va a perder la atención de los oyentes. Entonces, en la primera presentación podemos aplicar desencadenadores como para poder manejarlo un poco mejor y de ahí en adelante ya empezar a utilizar un orden más bien manual con el clic. En el caso de acá, tenemos algo diferente. Ya tenemos un título y dos subtítulos con sus respectivas listas. Primero vamos a trabajar con el título. Vamos a agregar una animación. Va a ser desplazar hacia arriba. Y la pregunta es, ¿qué debiera aparecer primero? El título. Y después la lista, o título, título, lista y lista. En este caso, lo ideal sería que aparezca primero el título de relajación. Entonces, agregar animación de rebote. Y posterior a que aparezca este título, aparezcan sus características. Entonces, vamos a seleccionar esta lista, agregar animación, desplazar hacia arriba, para que empiecen a aparecer los elementos. De esa manera, desde la primera, aparece el título, subtítulo, las características. Entonces, yo debiera continuar con el otro subtítulo, que es activación deportiva. Lo selecciono, agregar animación, rebote, y flotar hacia arriba o aparecer para el listado. Desplazar hacia arriba. Ahí está. Entonces, si yo reproduzco todo esto, aparece el título, subtítulo, características, el otro subtítulo, las características. ¿Con qué podemos jugar acá? Con que podemos hacer aparecer y desaparecer uno mientras estamos explicando. Por ejemplo, ya en vez de que aparezca todo esto así, para quitar las animaciones basta con dar clic derecho, quitar. Ya tenemos relajación. Vamos a poner a este título, agregar animación de desplazar hacia arriba. Vamos a hacer que tenga el énfasis esto. Agregar animación de énfasis, que va a ser impulso. Y vamos a agregarle de inmediato la salida. Agregar animación, desplazar hacia abajo. También vamos a hacer que salga el título, agregar animación, desplazar hacia abajo. Y ahora vamos a continuar con la otra lista. Seleccionamos subtítulo, agregar animación, rebote. Selecciono la lista, agregar animación, desplazar hacia arriba. Selecciono la lista, agregar animación, impulso. Selecciono la lista, agregar animación, desplazar hacia abajo. Selecciono el título, subtítulo, agregar animación, desplazar hacia abajo. ¿Y qué es lo que tengo con esto? Voy a posicionarme en el título, reproducir desde. Aparece el título, subtítulo, empiezan a aparecer los listados, tienen su énfasis para explicarlos, desaparecen, aparece la segunda lista con su respectivo subtítulo, los explico en su correspondiente tiempo y desaparecen. Todo esto manejado mediante clics. Entonces podemos hacer lo mismo con la siguiente lista. Y así sucesivamente con cada elemento. Esta es una de las partes que más cuesta en las presentaciones, porque requiere tener especial atención en cómo va a ir la secuencia de la presentación. Cuáles van a ser los elementos que yo voy a mostrar al principio y cuáles son los elementos que yo voy a mostrar al final. Entonces, recapitulando. Desde la pestaña Inicio, vamos a configurar los tipos de diapositiva y los textos, mediante el grupo fuente y grupo párrafo. Desde la pestaña Insertar, vamos a manejar las imágenes y las formas. Ya teniendo todos los elementos de nuestra presentación, como el fondo, los textos, las cajas de texto, las imágenes, los gráficos,
las formas insertadas en nuestra presentación, vamos a comenzar primero aplicando las transiciones y posteriormente vamos a aplicar las animaciones. Espero que esta cápsula les haya servido para poder entender estos elementos y nos vemos en nuestra próxima clase. Que estén bien. Chao, chao.